Bueno, vamos a comenzar. Es el ejercicio 4.100. Este es del libro Kenneth Walk y dice que se tiene vapor de agua a 440 Celsius y 200 bar. Obtener el volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo utilizando, inciso A, la ecuación de gas ideal, inciso B, el principio de los estados correspondientes, también llamado factor de compresibilidad, y el inciso C, utilizando las tablas de vapor. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, vamos a ver qué datos tenemos. Como datos, tenemos que vamos a trabajar con una sustancia y esta es agua. La temperatura nos está diciendo que es 440 Celsius. Y la presión es de 200 bar. 200 bar. Y como dijimos que vamos a trabajar en una escala absoluta, ¿cómo podría convertir los grados Celsius a Kelvin? ¿Cómo le hago? A ver, ayúdenme ahí. ¿Cómo convierto los 440 Celsius a Kelvin? Nada más le suma los 273.15 más. Ok, muy bien. Entonces sería 440, sabemos que son Celsius, más 273.15. Y esto nos da 713.15 Kelvin. Muy bien, entonces allá lo tenemos. Y ahora la presión, para que corresponda a lo que hemos venido trabajando, a kilopascales, ¿cómo la convierto? ¿Cómo convertimos los bares a kilopascales? Se multiplica el valor de presión por 100. Muy bien, entonces sabemos que un bar tiene 100 kilopascales. Bares con bares se va, y esto nos da, ¿cuánto? 200 por 100 son 20,000. 20,000 kilopascales. Entonces ya tenemos la presión y la temperatura. ¿Qué más tenemos de datos? Pues básicamente es lo único, y ya sabemos que con dos propiedades podemos encontrar las demás propiedades. Simplemente con dos propiedades podemos obtener el estado. ¿Y qué nos pide? ¿Qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar el volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo. Esta es nuestra incógnita. Para el inciso A. El inciso A nos pide utilizando la ecuación de gas ideal. Y sabemos que la ecuación de gas ideal es presión por volumen específico igual a la constante, en este caso la constante particular del gas, por la temperatura. El inciso B nos pide que utilicemos el principio de los estados correspondientes. Y es aquí donde vamos a utilizar la gráfica para encontrar el factor de compresibilidad. La ecuación es presión por volumen específico igual a Z por RT. Y el inciso C, que es el que más hemos estado trabajando, nos dice que lo hagamos por tablas. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con el inciso A. El inciso A
La ecuación es la presión por el volumen específico es igual a la constante del gas, la constante particular por la temperatura. Y aquí tendríamos que el volumen específico, que es nuestra incógnita, va a ser igual a la constante particular del gas por la temperatura entre la presión. Y ahora, ¿cómo podemos encontrar esa constante particular? Habíamos dicho que la constante particular es igual a la constante universal, RU, sobre el peso molecular. Y bueno, ya les había mostrado cuál es el valor. Regresamos a la presentación para encontrar el valor de la universal, de la constante universal, que esta ya está definida en todos los libros de termodinámica. Es 8.31447 kilojoules sobre kilomol Kelvin. Entonces, este tiene un valor de 8.31447 kilojoules sobre kilomol Kelvin. Y el peso molecular. Bueno, para el peso molecular nos vamos a los apéndices, a las tablas, y vamos a ir a buscarlo en la tabla A1. Ya tenemos la tabla A1. Y es la tabla A1, página 908 de nuestro libro con el que hemos estado trabajando. Es el Sengel de la 7ª edición. Entonces aquí ya tenemos el peso molecular, que es de 18.015. Incluso aquí nos está dando directamente la constante particular del gas. Nosotros veníamos solamente por el peso molecular, pero nos damos cuenta que ya está dada directamente la constante particular, que es de 0.4615. Bueno, vamos a comprobarlo. Regresamos. Dijimos que el peso molecular es de 18.015 kilogramo sobre kilomol. Bueno, regresamos a verificar nada más. 18.015, efectivamente 18.015 kilogramos sobre kilomol, y estamos trabajando con agua, H2O. Ok, nada más era para verificar. Y si hacemos esta operación, vamos a hacerla rápido, 8.31447 entre 18.015 nos da un valor de 0.4615. Sí, sí, doctor. Y si da con el de la tabla. Si da 0.4615. Y vamos a verificar las unidades, ¿no? Kilomol con kilomol. Se va. Y nos va a quedar kilojoule sobre kilogramos. Si hacemos ley de la herradura, arriba va a quedar los kilojoule. Y en la parte de abajo, kilogramo Kelvin. Y nada más para verificar las unidades. Entonces 0.4615 y lo que nos daba aquí directamente la tabla, 0.4615. Muy bien, entonces con esto estamos corroborando que podemos utilizar directamente la constante particular del gas
o la ecuación que nos dice que la constante particular es igual a la constante universal entre el peso molecular. Entonces ya tenemos de los datos, ya tenemos la presión, que es 20,000 kilopascales. Presión, ya sabemos que es 20,000 kilopascales. La temperatura, ya también tenemos que es de 713.15 Kelvin. Entonces tenemos de la ecuación ya la temperatura, la presión y la constante particular. Entonces ahora sí, ya podemos encontrar directamente el volumen específico. Esto es igual a la constante, que es la constante particular, 0.4615 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin, multiplicado por la temperatura, 713.15 Kelvin. Y esto va dividido entre la presión, que es 20,000 kilopascales, y kilopascales es kilonewtons sobre metro cuadrado. Bueno, sabemos que el kilonewton, bueno, así lo voy a dejar. Sabemos que el kilojoule es kilonewton por metro. Esto nada más es para hacer el análisis dimensional. Vamos a ver la magnitud de cuánto nos da. Primero hacemos la operación. 4615 por 713.15 entre 20,000 da un valor de 0.01646 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Sale? Esto es un valor ideal. Es un valor ideal, pero vamos a ver qué tanto se aleja o se acerca a las condiciones reales. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? Maestro, ideal se refiere porque acerca o no a las condiciones, como dijo usted, Sí, real. ¿por qué? Porque lo hicimos con la ecuación Ok. de gas-estado, del estado ideal, PV Ok. igual a RT. Sí, sí, sí. Gracias. Aquí para que quede más claro, habíamos dicho que en este punto donde el factor de compresibilidad Sí, era 1, era real. era 1, tiende a ser 1. Aquí podría ser que Sea real. Ajá. presión por volumen específico igual a R por T. En este caso, estaríamos tomando como que Z es 1. Entonces aquí tendríamos ya, se aproximaría, la ecuación la podríamos utilizar como la ecuación de gas ideal. ¿Sí? Aquí estamos tomando en este caso que Z es igual a 1. Pero en esta tabla vamos a ver si es cierto esa suposición de que nosotros estemos tomando como Z igual a 1. Vamos a ver si te toma los siguientes valores, 0.9, 0.8. Si toma alguno de estos valores, quiere decir que esa ecuación de gas ideal ya no la vamos a poder utilizar. ¿Sale? Sí, doctor. Muy bien. Entonces ese es el valor ideal. Ahora vamos con el inciso B. El inciso B, que nos pide que encontremos el volumen específico utilizando el principio de los estados correspondientes, o que también llamamos factor de compresibilidad. Sabemos que es la presión por el volumen específico igual a Z por la constante particular de los gases por la temperatura. En el caso anterior tomamos como que Z fuera 1,
Pero ahora vamos a ver si esa suposición que nosotros tuvimos es correcta o no. Lo que vamos a hacer aquí, bueno, ya tenemos la presión, que es los 20,000 kilopascales. Nos piden el volumen específico, que es igual a ZRT entre la presión. Ya tenemos la presión, ya tenemos la temperatura, ya tenemos la constante particular de los gases. ¿Qué nos hace falta? Tenemos que calcular Z, el factor de compresibilidad. Y habíamos dicho que hay dos ecuaciones importantes, que es la presión reducida, que es igual a la presión que ya tenemos entre la presión crítica, y la temperatura reducida es igual a la temperatura que ya tenemos entre la temperatura crítica. Muy bien, entonces ya, bueno, voy a poner aquí la presión, que es 20,000 kilopascales. Y la temperatura que tenemos, con la que estamos trabajando, es de 713.15 Kelvin. Estas son la presión que ya tenemos y la temperatura que ya tenemos. Y para encontrar la presión crítica y la temperatura crítica, recuerden que es, si nosotros teníamos nuestro diagrama, nuestra figura presión contra volumen específico estaría en este punto, el punto crítico. Aquí tendríamos la presión crítica, la temperatura crítica, un volumen específico crítico. Entonces, los valores que nos pide o las magnitudes son en ese punto, donde se une el líquido saturado y el vapor saturado. Entonces, para eso nos vamos a las tablas. Y aquí ya los tenemos. Tenemos las propiedades del punto crítico, en este caso del agua. Entonces, estamos trabajando con agua. Ya. Aquí tendríamos la temperatura crítica, que es 647.1 Kelvin, y la presión crítica, que es de 22.06 megapascales. Entonces ya tenemos que la presión crítica es de 22.06 megapascales, y para que estemos en kilopascales vamos a escribirlo, que es 22,060 kilopascales. Y la temperatura crítica que vimos ahí en esa gráfica es de 647.1 Kelvin. Voy a regresar nada más para verificar. Maestro, ahí pasó de megapascales a kilopascales. Sí, nada más pasamos de megapascales a kilopascales. Mega quiere decir que es 22.06 por 10 a la 6. Y kilo es 22,060. Lo que hicimos nada más es recorrer tres valores para que quedara Okay. en kilopascales. Ok, sí, es que como no vi que recorrí el punto, dije, caray, no, pero sí, ya como lo dice, así está bien. Sí, es 22.06 y aquí le puse los 22,000. 22,060 kilopascales. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a encontrar la presión reducida. La presión reducida es igual a la presión que ya tenemos, que es los 20,000 kilopascales entre los 22,000
60 kilopascales. Y esto nos va a quedar adimensional. Y esto nos da un valor de 0.907. Esa sería la presión reducida. Y la temperatura reducida es la temperatura que tenemos, 713.15 Kelvin, entre la temperatura crítica, que es de 647.1 Kelvin. Y aquí nos va a dar que esto es 1.1. Lo vamos a dejar como 1.1. Entonces ya tenemos presión reducida, 0.907, y temperatura reducida, 1.1. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entendió lo que vamos a hacer? ¿Sí? Muy bien, ¿no hay ninguna duda? No, hasta ahorita. Ok. Nos vamos otra vez a las tablas. En este caso, ahora vamos a buscar la gráfica para el factor de compresibilidad, que es la tabla. Vamos a buscar la tabla A15. Tabla A15. Aquí está. Se llama carta generalizada de compresibilidad de Nelson Aubert. Y aquí ya habíamos dicho, del lado del eje de la Y tenemos el factor de compresibilidad, la Z. Y en el eje, si lo tomamos como el eje de las X, tenemos la presión reducida, PR. Y tenemos aparte estas líneas, toda esta línea que viene aquí así, es de temperatura reducida. Esta corresponde, no lo voy a terminar, esta corresponde a un valor de 1.0. Y asimismo vienen las demás líneas de temperatura reducida. Aquí viene, voy a poner una que sea diferente, voy a poner esta. Esta línea que viene aquí así, la temperatura reducida es de 1.15. ¿Sí? Entonces, todas estas líneas que vienen, pues cada una corresponde a un valor. En esta que estoy remarcando, corresponde a un valor de 1.05. Esta que estoy remarcando ahorita corresponde a un valor de 1.3. Entonces, esas son las líneas de temperatura reducida. Esta que estoy remarcando ahorita corresponde a un valor de 1.2. Sí, entonces, la primera que les había dicho es la que corresponde a un valor, esta que viene así, de 1. Y también tenemos otras líneas. Otras líneas que estas son las de volumen reducido, que esta es de 1.2. Una que va más arriba tiene un valor de 5. Esta tiene un valor de 2. Esta tiene un valor de 0.6. Entonces, todas estas líneas que estoy poniendo con rojo es de volumen reducido. Y las líneas que puse de color azul son las líneas de temperatura reducida. Y en el eje de las X tenemos la presión reducida, que comienza en 0
y va aumentando hasta un valor de 7.0. ¿Sí? ¿Alguna duda de lo que significa cada línea? ¿No? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Nos indican cómo va disminuyendo el vapor, entonces, maestro, ¿Cómo va qué? disminuyendo el vapor. Nos está dando cómo va cambiando en cada una de las zonas. Aquí, bueno, voy a hacer un paréntesis para que se entienda un poco más esta parte. Nosotros aquí teníamos nuestra gráfica. ¿Sí? Esta es la de presión contra volumen específico. Y esto lo vamos a dividir en dos partes. Y aquí en esta zona no se los había mencionado, pero esta zona la habíamos considerado toda esta parte indistintamente como gas o como vapor sobrecalentado. Sí. Pero ahora sí vamos a hacer una separación. Aquí lo vamos a poder trabajar como vapor. Habíamos dicho que era vapor sobrecalentado. Y en esta parte lo vamos a poder trabajar como gas. A medida que nosotros salimos de esta zona de vapor y cruzamos el punto crítico, nos vamos a dar cuenta, en esta zona podríamos utilizar de alguna manera la ecuación de gas ideal. Podría ser. Depende ya de las condiciones que vimos. Si la presión reducida tiende a ser menor a 1, no importa tanto las temperaturas. O si la temperatura reducida tiende a ser 2, podríamos también trabajarlo como gas ideal. Pero a medida que nosotros llegamos a esta zona, es más probable que utilicemos la ecuación real con el factor de compresibilidad. ¿Sale? Entonces eso es lo que se busca. No sé si haya quedado Sí, resuelta la duda. sí, gracias, doctor. Okay. Entonces ahí lo que vamos a hacer, lo que nosotros ya vimos de nuestro ejercicio, que ya encontramos una presión reducida que es de 0.907 y una temperatura reducida que es de 1.1. Entonces yo me voy acá a la gráfica y voy a, no se ve muy bien, pero la voy a remarcar. Voy a hacer una captura de pantalla. Y la línea de 1.1 es esta que voy a remarcar. Estoy remarcando, es esta que estoy pintando de azul. Esta línea de 1.1, esta es la línea de la temperatura reducida. ¿Sí? Ya la marqué. Temperatura reducida 1.1, que es el valor que nos había dado en los cálculos. Y ahora, para la presión reducida nos había dado un valor de 0.907. Entonces vamos a ubicarla. Esta línea roja que estoy haciendo aquí nos da un valor aproximado de 0.907. Sí, a mí se me facilita más porque ya está cuadriculada. Entonces lo voy a llevar, la voy a prolongar y donde se junten, ahí me voy a ir al eje de las Y. Entonces aquí lo tenemos, ahí ya se juntaron. Entonces aquí tuvimos la temperatura reducida y esta línea roja es la presión. Subí desde el eje de las X, que es un valor de 0.907, que es la temperatura, la presión reducida. Este valor es de presión reducida.
Y donde se junten, ahora nos vamos a ir al eje de las Y, que es el factor de compresibilidad. Y en este caso nos da un valor de 0.71, 0.72, 0.73. Nos da un valor de 0.74. ¿Sí? Aquí ya nos fuimos al eje de la Y y encontramos que el factor de compresibilidad es de 0.74. ¿Y aquí qué me quiere decir? ¿Estoy alejado del punto crítico o en la zona de vapor? ¿En qué zona estamos? Está alejado del punto crítico, ¿no? No, bueno, es más, ahorita lo vamos a ver en el inciso C. Pero aquí nos está diciendo que efectivamente, pues no debimos de haber utilizado la tabla de gas ideal. ¿Por qué? Porque se está comportando o tendiendo a comportarse de manera real y aproximadamente aquí tendríamos un porcentaje de error del 30%. Y ahorita lo vamos a ver ya cuando lo hagamos por tablas. Entonces aquí Z es 0.74. Entonces ya tenemos que Z es de 0.74. Y vamos ahora sí a ponerlo en la ecuación. Sabemos que el volumen específico es igual a, ya teníamos que es igual a Z R T entre la presión. Z ya encontramos que es 0.74. R ya habíamos dicho que es 0.4615 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Y la temperatura 713.15 Kelvin. Y entre la presión, que son los 20,000 kilopascales. Vamos a ver de cuánto nos dan. Cero punto 12 18 metros cúbicos sobre kilogramo. Y si hay algo de cambios, ¿no? Con respecto a lo que nos había salido del estado ideal. Si hay variación. Sí, hay mucho. Hay una variación de aproximadamente el 30%. ¿Sí? Entonces esto se va acercando ya más a... Aquí puede que hayamos tenido errores ya en la cuadrícula. ¿Sí? Si no escalamos bien, si no escogemos bien la línea, esta pues es más fácil escogerla bien porque está ya cuadriculada. Pero hay algunas, como por ejemplo las que le mostré, no está así tan cuadriculada y podríamos tener, si no las escogemos bien, podríamos tener aquí un mayor porcentaje de error. Por ejemplo, si yo hubiera utilizado esta, entonces también depende de la tabla que utilicemos. Si yo hubiera utilizado esta, vamos a ver. Voy a seleccionar, voy a ver la línea de temperatura reducida, que es esta línea azul que estoy marcando. Esta es la línea de temperatura reducida y esta es la de 1.1. Y ahora me voy a bueno, aquí está más difícil, a la de presión reducida. Pero, pues a cálculo le voy a poner que es más o menos aquí. Y subo hasta intersectar. Y más o menos aquí intersecté.
Y ahí intersecté prácticamente a la mitad, ¿no? A 0.75. Entonces quiere decir que en esta tabla yo podría tener error si no tengo bien definido las líneas de intersección. Entonces aquí tuve 0.75, en la que les mostré anteriormente, estaba cuadriculada y me fue más fácil, y ahí estoy un poco más seguro que el valor es de 0.74. Muy bien. Sí, se está viendo acá. Entonces aquí, como les comento, aquí pues me es más fácil. Y aquí sí estoy un poco más seguro que el valor que yo tengo que encontrar de factor de compresibilidad está más cercano al 0.74. ¿Y qué es lo que nos va a decir si estamos bien o no? Pues nos va a decir si estamos bien o no, nos va a decir ya cuando trabajemos en el inciso C, con las tablas. Entonces aquí pues ya vamos a comenzar el inciso C. Entonces no hubo ninguna duda aquí. No, doctor, todo bien. Muy bien. Entonces vamos con el inciso C, que nos dice que vamos a trabajar con tablas. Entonces el inciso C dice que encontremos el volumen específico con tablas. Y para trabajar con tablas, ¿qué hago primeramente? Mi tabla. Yo quiero ubicar mi estado. Entonces, sí, tenemos aquí, voy a trabajar en la presión en kilopascales. Y voy a poner en el eje de las X el volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo. Hago mi gráfica. Y más o menos voy a estar trabajando por aquí. Yo sé que el punto crítico tiene 22.060 kilopascales, entonces estoy un poco más abajo, que es a los 20.000 kilopascales. Aquí el punto crítico, lo voy a poner aquí, es de 22.060 y ese me sirve como referencia, que es un poco más abajo. Y esta línea va a ser la línea isotérmica. Y si me voy a la tabla de saturación, vamos a ver a 20.000 qué temperatura le corresponde. Nos vamos a las tablas de presión. Y estamos trabajando con agua. Tenemos tablas de presión. Son estas. Agua saturada, tabla de presión. Esa es la tabla A5, página 917. Y vamos a buscar 20.000. Aquí ya lo tenemos. Entonces, a 20.000 kilopascales corresponde una temperatura de saturación de 365.75. 365.75 Celsius. 365.75 Celsius. Entonces ya ubiqué la depresión y su temperatura de saturación. Pero nos decía el problema o el ejercicio que es a 20.000 kilopascales y 440 Celsius. Y 440 Celsius. Yo sé que en el punto crítico, la temperatura de saturación o la temperatura crítica, ¿a cuánto equivale? Bueno, nos vamos a las tablas si no traemos el dato aquí. 373.95 Celsius. 373.95 Celsius. Entonces yo sé que por aquí vamos a tener, esto va a bajar y va a ser 373.95 Celsius. Y los 440 Celsius que nos están dando para este estado van a venir de más arriba. Va a venir así más o menos.
y esta sería una línea isotérmica de 440 Celsius. Y ahora sí, ¿cuáles fueron nuestros datos para encontrar este estado? Fueron la presión y la temperatura. ¿Ahí qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Pues ya nada más unir las gráficas nomás. Lo unimos, entonces unimos la línea de presión y la de temperatura. ¿Y en qué estado estoy? ¿O en qué zona? Estoy en vapor sobrecalentado. Sobrecalentado. Entonces estamos en vapor sobrecalentado. Si se fijan, nosotros aquí estamos muy cercanos al punto crítico, estamos muy cercanos a esta línea roja. ¿Sí lo ven? Que estamos muy cercanos al punto crítico. Sí, ya estamos. El hecho de que estemos muy cercanos al punto crítico quiere decir que Z va a tender a disminuir, que como en este caso ya no va a ser 1, entre nosotros nos alejemos o nos acerquemos más al punto crítico, Z va a tender a tener valores menores a 1. ¿Qué pasa si nosotros hubiéramos encontrado el estado más o menos por acá? De vapor sobrecalentado. ¿Qué pasaría? Nosotros estamos alejados del punto crítico. Por lo tanto, aquí podríamos utilizar la ecuación de gas ideal. Y no nos afectaría tanto. Aquí Z lo podríamos considerar como Z igual a 1. Pero a medida que nosotros nos vamos acercando a este punto crítico, Z ya no es 1, sino tiende a tener valores diferentes. ¿Sí? ¿Más chicos entonces? Más pequeños en este caso, como lo pudimos ver en la gráfica. Muy bien, doctor. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde podemos utilizar la ecuación de gas ideal sin preocuparnos tanto? Pues en esta zona. Pero a medida que nos vamos acercando a este punto crítico, el factor de compresibilidad comienza a tener importancia. ¿Sí? Ya no podemos utilizar la ecuación de gas ideal, sino que sí tenemos que buscar la ecuación de gas real. ¿Sale? Entonces se entiende más o menos hasta aquí la idea de cuándo se podría utilizar la ecuación de gas ideal y cuándo forzosamente tendríamos que utilizar aquí la ecuación de gas real, que es P, la presión por el volumen, igual al factor de compresibilidad, multiplicado por la constante particular, por la temperatura. Aquí Z va a tender a tener valores diferentes a 1. Y aquí la presión por el volumen es igual a, en este caso Z sería 1 por RT. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tenemos que tenemos vapor sobrecalentado y ahora sí vamos a buscar de cuánto es nuestro volumen específico. ¿A qué tablas me voy ahora? Si ya sé que es vapor sobrecalentado. Pues ya tenemos tablas de vapor sobrecalentado. Entonces aquí, ¿a qué presión estábamos trabajando? A 20,000 kilopascales, y 20,000 kilopascales en megapascales, ¿a cuánto equivale? 2. A 20, ¿no? A 20 megapascales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es la tabla A6, página 921 de termodinámica de Cengel. Y aquí ya los 20,000 kilopascales son 20 megapascales. Y aquí estábamos buscando a 440, pero aquí que vemos que no hay 440, solamente hay
400 o 450. ¿Qué hacemos? Entonces, a 400, el volumen específico es de 0.009950 y a 450 0.012721. ¿Qué hacemos? No tenemos a... Interpolar. Vamos a interpolar. Muy bien. Excelente. Entonces, interpolamos. Entonces, tenemos solamente una temperatura. En este caso, bueno, ya no estamos en Kelvin, estamos en Celsius. Tenemos solamente a 400 Celsius y a 400 Celsius correspondía a un volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo de 0.00995 y a 450 correspondía, me regreso tantito, un valor de 0.012 72 1 0.01272 1 y nosotros queremos encontrar a 440 Celsius. Ok, entonces ya tenemos, ¿qué hacemos? 450 menos 400 nos dan 50. Ahora, 0.012721 menos 0.00995 nos da un valor aproximado 5.54 por 10 a la menos 4. Y ahora, 450 menos 440, 10. Y esto sería 0.01272. 1 menos este valor, no lo sabemos. Y lo ponemos como Y. Y aquí en este caso, bueno, aquí no, este valor está mal, es incorrecto. Este valor es de 0.00277. Sí. Y ahora sí, el valor de Y nos dio de 5.54 por 10 a la menos 4. Y ahora sí, para encontrar el valor de volumen específico, es igual a 0.012721 menos el valor de Y, que es 5.54 por 10 a la menos 4, y da un valor de 0.012166. Le voy a dejar. ¿Sí? ¿Les dio ese valor? ¿El 10 de dónde lo saca? ¿El qué? ¿El 10? Hay un 10 que... Aquí 450 menos 440 nos da 10. Ah, ok. Sí, perdón. ¿Alguna otra duda? ¿Si les da el valor? Profesor. Sí, da eso, ¿verdad? Entonces el volumen específico para este inciso es de 0.012.166.
y sabemos que se expresa en metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una comparación como último análisis. El volumen específico para el inciso A, que es utilizando gas ideal o la ecuación de estado, nos dio un volumen específico de 0.01646 metros cúbicos sobre kilogramo. Para el inciso B, bueno, aquí para gas ideal, recuerden que utilizamos la ecuación de presión por volumen específico igual a la constante particular del gas por la temperatura. Para el inciso B, utilizamos el principio de estados correspondientes o factor de compresibilidad, que la ecuación es presión por volumen específico igual a Z RT. Y nos dio que el volumen específico es de 0.01218 metros cúbicos sobre kilogramo. Y el inciso C, que fue por tablas, nos dio un valor de volumen específico de 0.012166 metros cúbicos sobre kilogramo. Si nosotros quisiéramos saber, bueno, nosotros podemos ver que efectivamente a medida que se acercó a esta zona, al punto crítico, tomó importancia el valor. Si nosotros nos siguiéramos acercando al punto crítico, probablemente el valor de Z seguiría disminuyendo aún más. Y por lo tanto, si utilizáramos la ecuación de gas ideal, tendríamos más porcentaje de error. Ahorita, ¿qué porcentaje de error más o menos tendríamos? El porcentaje que podríamos tener, vamos a hacerlo rápido, es de, a ver, se los voy dictando, 0.012 166, 0.012 166 menos 0.016 46. Eso entre 0.012 166. Bueno, nos dio un valor negativo, vamos a tomarlo como absoluto. Esto por 100. 0.35. Ok, todavía falta. Y lo multiplicamos por 100, entonces aquí tendríamos un porcentaje de error de el 35.29%. 29%. Entonces tendríamos un error considerable porque nos acercamos en esa zona al punto crítico. Y a medida que utilizamos ya esto, era con el ideal, a medida que utilizamos el factor de compresibilidad, el error fue siendo menor y hasta que llegamos a las tablas donde el error pues prácticamente no existe. ¿Sí? Y otra forma como pudimos haber encontrado el factor de compresibilidad es del inciso B, que el factor de compresibilidad también se define como el volumen específico real entre el volumen específico ideal. Y esto es igual al real, nos dio aquí es 0.012 166 metros cúbicos sobre kilogramo entre el ideal, que es el del inciso A, entre el ideal es de 0.0
.73 más. 1646 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿De cuánto? .7391. 0.7391. ¿Sí? Y eso fue muy aproximado al que encontramos en la gráfica. Nosotros dijimos que era de 0.74. Sí, de pero hecho ya sí. el real 0.7391. Entonces, el que obtuvo más porcentaje de error es el inciso A, porque utilizamos como gas ideal. Y si nos vamos al análisis, está muy cercano al punto crítico. Por lo tanto, ahí vamos a obtener el mayor porcentaje de error. Si nos vamos a la tabla del factor de compresibilidad, a la carta de compresibilidad,